Hola, bueno, este en principio ya es el último vídeo y lo voy a dedicar a la tipología textual. Antes por eso quería recordar que en el blog tenéis un Excel donde he puesto los contenidos de selectividad que han entrado desde el año 2012, que diría que es cuando empezó el nuevo modelo de selectividad. Están ordenados, digamos, los contenidos que entró en la opción A, lo que preguntaron en la opción B y la parte común. Y esto os da una idea general, pues, de lo que ha ido entrando cada año. No es para jugar a la quiniela, pero sí para tener un poquito de idea, pues si cada año han preguntado texto narrativo, yo qué sé, no sé, igual este año no lo preguntan, ¿no? Pero cada año lo han preguntado. Entonces, pues bueno, es ir viendo por lo menos qué tipo de informaciones han ido dando y han ido preguntando en selectividad, ¿no? Sin contar con las lecturas obligatorias, que esto yo no lo voy a hacer, muy complicado. Además, no me siento tan seguro en la parte de lecturas como la de lingüística. Yo sé que seguro que lo he hecho muchas cosas con muchos errores, imprecisiones, etcétera. Pero bueno, todavía peor, ¿eh? Con las lecturas vamos, imaginaos. Vale. Cuando se habla de texto, se intenta definir qué es un texto, y para entender qué es un texto, necesitamos que se cumplan tres propiedades, ¿vale? Tres características: que sea un texto adecuado, que sea un texto coherente y que sea un texto que esté bien cohesionado. Cada una de estas propiedades tiene una serie de características, una serie de ítems que son las que nos van a permitir clasificar los textos en diferentes tipos. Según el tipo de adecuación, qué coherencia tenga, cómo esté estructurado el texto a nivel cohesivo, podremos decir que es un texto publicitario, un texto jurídico, un argumentativo. Podremos clasificar los diferentes textos. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues uno, para aprender a escribir. Es una de las cosas que más sirve para escribir en realidad, más que la sintaxis también sirve para escribir, pero esto muchísimo, porque nos ayuda a estructurar las ideas, nos ayuda a tener en cuenta la intención de la otra persona, nos ayuda a estructurar, a cohesionar, a tejer mejor el desarrollo del texto. En definitiva, construir textos que sean que estén más, que tengan, cuyo éxito comunicativo esté más garantizado, ¿vale? Textos que tengan más efecto, y que al final nuestro objetivo, que sea informar, convencer, prometer, sentenciar, si somos jueces, lo que sea, pues esté mucho mejor expresado. Y cuando la comunicación es buena, las cosas salen mejor, ¿no? Cuando todo es más transparente, las cosas nos suelen ir mejor. No lo sé. Dicen, eso dicen. Venga, adecuación. La adecuación se centra en 4 o 5 ítems, ¿vale? Uno sería la parte del registro, y ya sabéis que existe el registro formal y el informal. Dentro del formal tendríamos el estándar y el culto, y dentro del informal el coloquial y el vulgar. Se puede decir que un texto tiene más o menos formalidad, pero cuando pongan un texto intentad ser un poquito precisos y decir si hay un registro estándar o un registro oculto o lo que sea. Yo os decía que, en mi opinión, registro oculto o un texto especializado nos van a poner, porque es de difícil comprensión para vosotros. Entonces, casi seguro que pondrán o uno estándar o uno coloquial. Lo que pasa es que en ese texto es posible que haya palabras que pertenezcan a otros registros y que haya que indicarlo, ¿vale? Por lo tanto, los 4 registros pueden salir, pero a nivel de, digamos, de un texto que os ponga en un examen, probablemente saldrá estándar o coloquial. Ahora, características del registro oculto, eso puede entrar, ¿vale? En selectividad también. Después es importante, para que un texto sea adecuado, para que un texto sea adecuado, entender cuál es la intención del emisor y cuál es la intención del receptor, comentado en otro vídeo también, para leer e interpretar ese texto, ¿vale? Esa intención varía también en función del contexto, quiénes son esas personas. O sea, todos los elementos de la comunicación muchos de ellos entran en juego en la adecuación, ¿no? ¿Quién es el emisor? ¿Qué papel está jugando? ¿En calidad de quién está hablando el emisor? ¿Y el receptor? ¿Entra el receptor como una persona individual, o es a título, por ejemplo, es el delegado de una empresa y que está en una reunión de trabajo y por lo tanto está jugando otro rol? Y el texto deberá tener otras características a nivel de registro, a nivel de léxico, para que el texto sea realmente adecuado, ¿no? Otro de los rasgos importantes
que podemos comentar en la adecuación es el de la función lingüística. ¿Qué función es la predominante? Hay muchas funciones lingüísticas en un texto, pueden surgir muchas, pero tenemos que mirar cuál es la función lingüística predominante, porque eso nos ayuda también a determinar qué tipo de texto es, ¿vale? Representativa, conativa, la poética. Esa función también va a ser fundamental para determinarla, lo que decía antes, ¿vale? Es decir, quién es el emisor, quién es el receptor, la intención y el contexto. ¿En qué circunstancias se está produciendo este mensaje? ¿Vale? Entonces, para hablar del contexto, tengo que hablar de algo muy general, ¿vale? Por un lado puedo hablar por un lado no puedo hablar de algo o sea, puedo decir que sea algo muy concreto, que sería el contexto lingüístico, es decir, lo que se ha dicho antes y lo que se dirá después, sobre todo lo que se ha dicho antes, o lo que se dijo en una conversación días anteriores. Ese es el contexto lingüístico. Pero luego hay el contexto extralingüístico y para ello necesito hablar de un concepto que se llama la competencia, ¿vale? Competencia. Viene del inglés competence, pero está mal traducido porque competence en inglés se traduciría mejor por conocimiento. Hay 4 tipos de competencia, ¿vale? Uno es la competencia lingüística, que es el conocimiento gramatical, sintáctico. Gramatical se refiere general, es todo, es fonología, morfología, sintaxis y texto. Ahora estamos en la parte más arriba del análisis del lenguaje, de aquel esquemita que os ponía escalonado al inicio de los otros 2 vídeos, ¿no? Gramatical se refiere a todo eso, ¿vale? Y es la competencia gramatical. Pero eso me garantiza, tener un buen conocimiento de la gramática, me garantiza que yo haya producido un acto de comunicación satisfactorio, me garantiza que el texto sea texto. No, necesito algo más para que el texto sea texto. Competencia lingüística, competencia comunicativa. La comunicativa incluye más cosas como lo que digo de la intención, de saber quién es el emisor, saber quién es el receptor y en el caso de que sea un texto oral, la comunicación no verbal. ¿Vale? O sea que ampliamos un poquito para que el texto esté bien producido. Yo puedo producir un texto gramaticalmente correcto, pero si no sé dónde estoy, cuándo estoy y con quién estoy hablando, si no sé con quién estoy hablando, o sea, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado y dices, ostras, si resulta que este era no sé quién, o he utilizado un registro demasiado oculto y al final era un colega como yo, ¿vale? Todos esos factores pueden hacer que un texto sea gramaticalmente correcto, pero que no sea un texto porque no está adecuado de acuerdo al contexto comunicativo. Otro término, otra competencia se llama la competencia cultural. La competencia cultural tiene que ver pues, con todos los rasgos de una cultura, ¿no? Que definen a una cultura. Me explico. Si yo estoy leyendo una novela inglesa y en la novela inglesa 2 personajes dicen que quedan para comer, ¿a qué hora han quedado, más o menos? Si tú tienes conocimiento de la cultura inglesa, sabes que comen entre las 12, la 1 como muy tarde. En cualquier caso, no comen a las 3. En cambio, si tú esa frase la trasladas en una novela catalana o española, entonces ubicas esa frase en otro contexto cultural, ¿vale? Por lo tanto, por eso nos cuesta mucho entender a veces la literatura de Japón, de China o de Tailandia. No es que escriban, sí, también escriben diferente, pero eso todos los escritores no está la personalidad del autor, sino que nos falta un conocimiento del substrato cultural de esos países para poder entender los presupuestos que el emisor, el escritor, da por entendidos, porque muchos de estos escritores tienen como narratario, como lector ideal, a personas que pertenezcan a su cultura. Sí que es cierto que luego hay otros escritores en todo el mundo que tienen un carácter más universalista y que piensan más, que no se atañen tanto a elementos locales, sino que intentan hacer una literatura más global. Pero esto que estoy hablando yo de la literatura también os ocurrirá cuando conozcáis a personas de otros países, sobre todo de culturas muy diferentes, ¿no? Preguntadle a un japonés qué significa esto y, bueno, que tengáis confianza con el japonés, ¿vale? Podéis tener muchos malos entendidos con la comunicación verbal, no verbal, con la entonación de la voz, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando daba clases, para mí los suecos hablan muy seco,
¿vale? Hablan muy, y yo pensaba que es que estaba dando mal la clase, y resulta que los alumnos no, simplemente era que era su carácter, su forma de ser, su forma de hablar, su entonación, ¿de acuerdo? Entonces, era un fallo de competencia cultural mía, o competencia comunicativa en este caso, porque tiene que ver con la manera de hablar, que me dificultaba la correcta, la correcta emisión del mensaje, ¿vale? O el correcto feedback de lo que yo estaba haciendo, de lo que yo estaba enseñando. Finalmente, la cuarta competencia tiene que ver con el conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo es aquel que me dice que esto de aquí, si yo lo tiro, cae. ¿Vale? Yo no necesito saber la historia de la manzana de Newton para saber que las cosas caen. Esto es algo que la gente sabe por sentido común. Entonces, eso que se llama sentido común, en lingüística lo denominamos, y creo que en filosofía del lenguaje es así también, el conocimiento del mundo. ¿Vale? Son una serie de cosas. Otro ejemplo de esto de conocimiento del mundo es lo que se llama conocimiento recíproco. ¿Vale? Cuando yo te estoy hablando de algo que tú sabes, yo podría empezar la frase y decirla, yo sé que tú sabes de lo que estamos hablando. Pero es que esta frase es insuficiente. Cuando los dos sabemos esta información, yo puedo decir, yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé de lo que estamos hablando. Y eso hasta el infinito. Entonces, ese mutuo conocimiento, ¿no? Ese conocimiento recíproco que tenemos de que ambos compartimos la misma información, se llama conocimiento recíproco, ¿vale? Y este es otro rasgo que pertenece a esta especie de conocimiento del mundo o de no competencia cultural, porque no es cultural, esto es un universal cultural de todo el mundo, ¿vale? Que está en todas las lenguas del mundo. Cuando se produce ese conocimiento recíproco, no es necesario decir esa subordinada infinita, ¿no? Vale. Entonces, repaso, adecuación, registro, función lingüística, intención, quién es el emisor, quién es el receptor y el contexto, todo esto pertenece a la adecuación. La coherencia tiene que ver con las ideas, ¿vale? Con el contenido, no con la forma, ¿vale? Sino, otra cosa muy importante de la adecuación, perdón. Otra cosa muy importante, la presentación visual, los rasgos visuales. Tenemos, algunos seguro que se lo está preguntando, ¿y los rasgos visuales? En catalán parece ser que la presentación visual a veces la ponen distinta, ¿no? Yo en castellano, por lo que veo, la ponen en adecuación, consideran que forma parte de la adecuación. Tipografía, que si va en negrita, cursiva, estructura en párrafos, capítulos, secciones, artículos, todo lo que tiene que ver con la parte visual, una receta de cocina, si le acompaña una fotografía, si está distribuido en columnas, todos esos elementos visuales que yo podría definir y explicar, aunque el texto estuviera en chino, podríamos hacer un comentario sobre la parte visual, sobre esta parte de la adecuación que tiene que ver con los elementos visuales. Toda esa parte también entra dentro de esta propiedad del texto. Como decía, la otra propiedad del texto, la coherencia, tiene que ver con las ideas. Y para que un texto se considere coherente, tiene que cumplir 4 reglas. La primera de ellas es la regla de la progresión, tiene que ver con la estructura de las ideas. Lo que habéis estudiado en primaria con un cuento es que se estructura en planteamiento, nudo y desenlace. Ahí, sin que vosotros lo supierais, ya estabais estudiando la regla de la progresión de la coherencia. ¿Veis qué bien? Todo eso que ya sabíais. En estos 2 años habéis aprendido también que cuando se trata de un texto expositivo, argumentativo, no se dice planteamiento, nudo y desenlace, sino que se dice introducción, desarrollo y conclusión. Esta estructura de las ideas probablemente sea la regla más importante de la coherencia. Veíamos que no siempre se rige por la estructura cronológica, por un orden cronológico, ¿no? A veces también es un orden lógico, una cosa te lleva a la otra, a veces el orden lógico es cronológico, pero no siempre. Y otra manera de ordenarlo es una manera jerárquica, ¿vale? La estructura jerárquica que va de más importante a menos importante. También podría darse el caso de menos a más, ¿no? Cuando quieres hacer un chiste, vas a ir entrándote con pequeños ejemplos y poco a poco vas cada vez más sintetizando y resumiendo hasta llegar al meollo de la cuestión, ¿no? A la parte más relevante del texto que estás produciendo. Otra de las reglas es la regla de relación. La regla de relación tiene que ver con las ideas, Insisto, estamos en la coherencia, por lo tanto estamos trabajando las ideas. Es una idea que se va repitiendo a lo largo del texto.
por ejemplo, cuando dices la misma idea con diferentes palabras en distintos puntos del texto. En el caso de un texto argumentativo de estructura encuadrada, en el que la tesis va al principio y al final, podemos decir que esa estructura encuadrada nos demuestra que el texto está cumpliendo la regla de relación, ¿vale? Perdón, esta es la regla de repetición, Y otra vez, estoy cansado, he hecho los 3 vídeos seguidos y ya no sé, estoy empezando a no carrular, me da miedo. A ver, voy a intentar, si cometo más fallos igual tengo que volverlo a editar. Esta es la regla de repetición. La regla de relación es que no me voy del tema. Para argumentar esta regla es interesante decir que mantiene el mismo hilo conductor, ¿vale? El mismo hilo conductor a lo largo del texto. Está relacionado con la regla de repetición al fin y al cabo. Y luego la regla de no contradicción sería pues, que no hay dos ideas que se contradigan a lo largo del texto. La cohesión la estructuro en dos bloques, por un lado los mecanismos de cohesión y por otro lado los conectores. Mecanismos de cohesión encontramos la deixis, que son esos elementos, esas palabras, cuya interpretación precisa de un contexto extralingüístico. Si yo digo yo estoy explicando, para entender el referente, recordad el signo, ¿no? Significante, significado, referente. Para entender el referente de este yo, tenéis que conocerme. Necesitamos algo extralingüístico, o bien me veis y decís, vale, sí, me identificáis por la cara, el cuerpo y demás, pero no sabéis realmente quién es cuando alguien dice yo estoy explicando. Ese yo es un deíctico. Los deícticos suelen ser pronombres, lógicamente, pronombres que no tienen el referente en el texto, ¿vale? Cuyo significado no se puede deducir en el texto, ¿vale? Y adverbios. Si estos pronombres y adverbios, aquí, allí, antes, después, su significado, su sentido se puede deducir por el texto, entonces ya estaremos hablando de anáforas y catáforas, ¿vale? Las anáforas son elementos cuyo referente se puede deducir por el contexto lingüístico y que están situados anteriormente, ¿vale? Al texto. No sé si ponerme así ahora o qué. Yo creo que si me pongo así, ¿no? En posición anterior, ¿vale? O sea, a la izquierda. A ver, vamos a hacer un poquito de esquema. Y la anáfora es el procedimiento. Y concretamente el elemento, ¿vale? Anáfora. Anáfora y catáfora son el mismo mecanismo pero en direcciones opuestas. Para interpretar la anáfora necesitamos acudir al referente en una posición anterior al pronombre o al adverbio. Para interpretar la catáfora necesitamos seguir leyendo el texto o seguir escuchando, recuerda que los textos pueden ser orales o escritos, seguir leyendo el texto para poder entender a qué se refería la catáfora. Normalmente en los textos hay anáforas, pero las catáforas suelen existir también cuando quieres crear un poco de expectación o vas a destacar algo importante. Por ejemplo, cuando dices, iba caminando por la calle y ahí estaba ella, me la encontré de frente, qué suerte. Y entonces cuando dices, era... y no sé quién sea, ¿vale? El amor de mi vida. Y entonces ha creado una pausa dramática, ¿vale? Cuando dices, para hacer la tortilla de patata necesitamos los siguientes ingredientes, 2 puntos. Ahí no hay tanto la pausa dramática, pero sí una cosa decir, hey, mira, los siguientes ingredientes, ¿vale? Cuidado, ahora va a venir una lista. Esto es lo que significa cuando tú, digamos, utilizas la catáfora, en este caso no es un pronombre, es un síntoma nominal, luego la estructura de los siguientes, el determinante. Cuando haces esto es como que estás llamando la atención y quieres hacer una captatio benevolentiae, ¿vale? Pues estás captando la atención del receptor para que se fije un poquito. Ese es el objetivo de la catáfora. E insisto, los deícticos son deícticos mientras no se pueden interpretar en el texto. Si se puede interpretar su sentido en el texto, entonces hablamos de anáforas y catáforas.
Otro mecanismo de cohesión es la elipsis, cuyo ejemplo más común es el sujeto elíptico, pero también encontramos otros ejemplos, ¿vale? Como cuando dices, no sé, ¿vas a venir a cenar? Sí. ¿Vale? Entonces ahí hay una eliminación del verbo, que no siempre se produce. Si te estás casando, ¿no? ¿Quieres casarte o vas a querer no sé qué? Sí quiero, ¿no? Estaba ahí, el quiero no lo has eliminado, ¿no? O sea, lo pones, ¿para qué? Para dar énfasis justamente, porque lo normal en un texto bien cohesionado es eliminar el verbo en ese caso de pregunta y respuesta, ¿vale? Cuando tú pones el verbo vas a dar un énfasis en esa respuesta. Y por último, el mecanismo de cohesión de la sustitución léxica, en el que predomina el uso de sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos. Hay que diferenciar este mecanismo de cohesión de la regla de repetición de la coherencia, ¿vale? Yo he insistido que la regla de la coherencia se refiere a la repetición de ideas, la misma idea expresada con diferentes palabras. En el caso de la cohesión vamos a considerar que se trata de una repetición de elementos concretos, sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos, ¿vale? Se parecen, pero en el caso de la coherencia es algo un poquito más abstracto y en el caso de la cohesión es algo un poquito más concreto. Vale, el otro bloque de la cohesión son los conectores, en el que ya habiendo visto la oración compuesta ya veis todos los tipos de conectores que hay, locuciones conjuntivas, etc. Entonces hay que estudiar esto, los tipos, igual que los tipos de oraciones compuestas y sobre todo entender para qué sirve un conector, pues en otras palabras, para qué sirve en caso de que, teniendo en cuenta, ¿no? En cuanto a, pues introducir un nuevo tema. Todos estudiad los conectores, miradlos y estudiad los que os sean, mirad para qué sirven los más dificultosos y si no, pues preguntáis. Bien. Si se cumplen estas tres tipologías, estas tres propiedades del texto, entonces tenemos un texto. En función de cómo sean estas tres propiedades, tendremos un texto u otro. Primero yo he dado los 4 tipos de texto básicos: narración, descripción, exposición y argumentación. Entonces empiezo por estos. A partir de estos 4, todos los demás se construyen también, ¿vale? Es en función del contexto, en realidad. Los demás, los demás, si se crean la clasificación del resto de tipos de textos es simplemente por el contexto, ¿eh? Es un tema cultural, ¿vale? Sí que es cierto que estos 4 tipos de texto, de un modo u otro, existen. Esta es opinión mía, yo creo que es un universal lingüístico, yo creo, ¿vale? Porque todas las lenguas tienen literatura, por lo tanto narrativo tienen, todas las lenguas tienen procedimientos para poder describir un objeto, todas las lenguas tienen procedimientos para poder desarrollar una idea y todas las lenguas tienen procedimientos para, digamos, para expresar la opinión, ¿de acuerdo? Entonces, los demás tipos de textos, bueno, puede que existan, puede que no son tan universales. Estos son los 4 básicos. Voy allá. Textos narrativos. Textos narrativos, pues hay que comentar una serie de elementos. Insisto, vosotros ahora ya con la cabeza irlo relacionando, yo lo iré haciendo también, pero relacionad vosotros esa adecuación, coherencia, cohesión, ¿vale? Estructura externa, adecuación, ¿eh? Estructura externa está estructurado, el texto narrativo puede ser en capítulos, en párrafos. El párrafo también se puede considerar como estructura externa o interna, depende de lo que llega a incidencias. En la parte visual, si está justificado, poniendo un espacio en blanco entre párrafo y párrafo, un espacio de línea, ¿no? Doble espacio. O bien si me incido en la idea de que cada párrafo introduce un subtema o un subapartado o un bloque subtemático específico, ¿no? Entonces esto de los párrafos lo podéis colar o en coherencia, regla de progresión, o en adecuación, presentación visual. Como digo, la parte de estructura externa, normalmente una novela pues, se estructura en capítulos, a veces en apartados, subapartados, a veces se ponen esos asteriscos, ¿no? entre una parte y otra. Eso también se puede comentar en la parte de adecuación y estructura externa de un texto narrativo. Recordad, por cierto, que texto narrativo no tiene por qué estar escrito en prosa. También puede estar escrito en verso, ¿vale? Como el Cantar de Mío Cid, un poema épico, o la Odisea de Homero, ¿vale? Todo eso también es un texto narrativo. Estructura interna, ya sabéis, planteamiento, nudo y desenlace, pero nosotros hemos aprendido que la estructura no tiene por qué ser cronológica.
La regla de progresión no tiene por qué ser cronológica. También se producían inicios in media res, o sea que empieza a mitad de la historia, y también puede haber saltos temporales, ¿vale?, concretados a través de flashbacks y de flash forwards. Finalmente también veíamos que existe la estructura circular en algunos casos, ¿no?, como estructura externa de un texto narrativo. El narrador, había varias clasificaciones: si es en primera persona es narrador interno, si es en tercera persona es narrador externo, y por otro lado estaba el narrador omnisciente y el testigo. El narrador omnisciente, lo que conoce de los personajes, ¿vale?, y el narrador testigo únicamente... Ay. Estoy tan preocupado de mirar bien a la cámara. Esto, ¿vale? Esto es narrador omnisciente y testigo, ¿vale? Veíamos las combinaciones, lo miráis, ¿eh? Normalmente tercera persona es omnisciente y primera es testigo, pero había algunos casos concretos en que eso no se daba. Narrador. Recordad también el concepto de narratario, ¿vale? Narratario es... igual que narrador no es el sinónimo de autor, ¿vale? Porque narrador es una construcción que tú haces como autor. Tú te inventas a alguien para poder explicar la historia, aunque sea omnisciente, ¿vale? Narratario es tu lector ideal, lo que os he contado antes. Si tú escribes una novela, a lo mejor piensas en el público de Cataluña o de España o como mucho de Europa, pero vas a estar seguro de que lo va a entender un tailandés, tu novela. Tienes un carácter universalista. Eso es el concepto de narratario. ¿Qué imagen, qué lector tienes en tu cabeza cuando estás escribiendo? ¿Vale? ¿Qué tipo? ¿Vas a escribir para adolescentes o vas a escribir para gente de tu edad o para niños? ¿O vas a dedicarlo a un público infantil? Todo eso es importante tenerlo en cuenta y forma parte de la ecuación, lo que se decía, la intención del emisor y del receptor. ¿De acuerdo? Vale, aparte del narrador, tenemos que comentar los personajes principales y secundarios. Ya sabéis, redondos son personajes trabajados y planos son personajes poco trabajados, ¿vale? Y también veíamos que se cruzaba esto de principales, secundarios, redondos y planos. Había varias posibilidades, lo miráis. Por otro lado tenemos el espacio, tenemos espacios externos, espacios internos, y luego también digamos que en las novelas es importante, en las narraciones, seguir una estructura, perdón, un itinerario en ese espacio. ¿Por qué espacio se va produciendo? En una obra de teatro como Tres hombres de copa, también es importante la distribución de estos espacios. ¿Tienen alguna carga simbólica estos espacios? ¿Están teniendo alguna repercusión para la narración más allá de simplemente ser un decorado? Y después tenemos el tiempo. Y después también otra clasificación de espacios. Reales, imaginarios y realistas. ¿Vale? Gotham City de Spider-Man es un escenario, un espacio realista. Básicamente está inspirado en Nueva York, pero no es real. Y luego tenemos el tiempo, en el que tenemos, se encuentra, no se halla, pide mucho tenemos, se halla el tiempo externo, que es cuándo sucede la historia, y el tiempo interno, que es cuánto dura. Entonces ahí hay que tener en cuenta también todas esas elipsis temporales a través de los flashbacks y los flash forwards que os he comentado antes. Vale. Descripciones. Las descripciones tienen como objetivo describir, caracterizar, buscad sinónimos siempre, caracterizar objetos, personas, lugares, emociones. También las sensaciones se pueden describir. La diferencia con los textos expositivos es que el expositivo desarrolla una idea, ¿vale? Se trata de una idea. En cambio, el descriptivo se trata de una idea, de una cosa más concreta. En un examen salió un fragmento de una guía turística describiendo un lugar. Eso era un texto descriptivo. Los lugares son textos descriptivos. Podemos describirlos pues, de fuera hacia adentro, como por ejemplo suele suceder la descripción de catedrales en las guías turísticas, o de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, no, pero siguiendo un orden, ¿eh? Lo importante de la descripción es que debe seguir un orden. Entonces, los lugares, dependiendo de lo que haya en el resto del texto, sí que puede convertirse en otra tipología textual. Por ejemplo, ¿no? Si se encuentra un libro de historia, ¿vale? Podemos encontrar muchos ejemplos de textos descriptivos en un libro de historia, ¿vale? Pero en un libro de historia también encontramos textos expositivos,
cuando queremos definir, por ejemplo, el concepto de revolución. Y también encontramos textos argumentativos, cuando queremos explicar desde el punto de vista de cierto historiador por qué se han dado unos condicionantes que favorecen la entrada del capitalismo en el siglo XX, por ejemplo, ¿vale? O en el siglo XXI ya. Vale, de acuerdo. O sea que cuando decimos este texto es histórico, esto no me define claramente la tipología textual. Tengo que decir si se trata de un texto descriptivo, una descripción meramente geográfica, por ejemplo, si se trata de un texto expositivo, si se trata de un texto argumentativo, si se trata de un texto narrativo en el que estoy explicando unos sucesos que ocurrieron cronológicamente con un planteamiento, un nudo y un desenlace. Fijaos que las 4 tipologías entran dentro de los textos de historia, ¿vale? Y sí, en cualquier disciplina, ¿eh? Podríamos contar, las 4 tipos textuales pueden entrar en cualquier disciplina. Así que sí que es cierto que los libros de texto de sociales, de matemáticas, que son textos académicos, unos humanísticos, otros científicos, todos académicos, ¿vale? Es cierto. Pero hay que mirar el ejemplo que salga y ver específicamente ese ejemplo a qué tipología pertenece predominantemente, ¿vale? Mirad todo el texto, cuál es la tipología textual que domina ahí. Y un último rasgo importante de los textos descriptivos es que predominan los adjetivos y que se usa el pretérito imperfecto, como antes he comentado, sirve para describir o el presente, ¿vale? Sirve para describir situaciones del pasado, el pretérito imperfecto o del presente. Si fuera futuro, sería futuro imperfecto, como el caso, por ejemplo, de los textos predictivos, que pueden describir tu vida como será dentro de 50 años según el cambio climático o según tu horóscopo. ¿Qué más? Personas, descripción de personas, perdón, voy a comentar más cositas de este descriptivo. Encontramos la prosopografía, que es la descripción física, la topeya, que es la descripción de personalidad, prosopografía más topeya igual a retrato. Un último comentario, descripciones. Cuando describamos objetos o una emoción, lo que sea, seguid siempre la estructura de buscar el hiperónimo. Primero el hiperónimo y luego usáis una frase, por ejemplo, yo qué sé, libro. Bueno, libro me va a costar. Mesa. Mesa es un mueble que generalmente tiene 3 o más patas y que sí puede servir para, yo qué sé, para el estudio, para comer. Ahora no sabría decir exactamente. Pero fijaos que empiezo por mueble que, y oración subordinada adjetiva, ¿vale? Y puesto ahí un hiperónimo. Esta es una estructura muy interesante, la definición. Hay muchas cosas, algún día saldrá. ¿Cuál es la estructura de la definición? Hiperónimo y luego una subordinada adjetiva. Y cargado de adjetivos, claro que sí, ¿vale? Pero fijaos en esta estructura. Y seguidla. Y cuando respondan preguntas también, repetid el verbo. ¿En qué consiste? No sé qué. Consiste en... Así es como se responde correctamente un examen. El texto expositivo, como digo, no son descripciones de objetos, sino son descripciones de ideas. Para ello, muchas veces se utilizan datos estadísticos, porque la información que predomina en un texto expositivo es objetiva, ¿vale? Por lo tanto, también hay una abundancia de léxico denotativo. Puede haber tecnicismos, ¿vale? No es obligatorio, pero puede haber. Hay una estructura de introducción, desarrollo y conclusión, y es importante también identificar el tema o los subtemas que construyen la estructura interna del texto. En cuanto al registro, predomina el registro estándar, porque se trata de textos normalmente de cierto nivel académico, pero no necesariamente tiene que ser un registro culto. Existen textos expositivos que son divulgativos, por lo tanto para todo tipo de público, para público en general, y los textos especializados. No me digáis divulgativos para todo el mundo. Utilizad un poco de terminología a la hora de definir. Para el público en general. ¿Vale? Y los especializados, pues para un público más preparado, concretamente en la disciplina de la que trata el texto. ¿Vale? Intentad ser un poquito más precisos a la hora de diferenciar, ¿vale? Porque si no luego se os saltan coloquialismos y todo eso va descontando lentamente en el examen. Por vuestra capacidad expresiva, por eso.
También importancia de los conectores, sintaxis de oraciones largas, complejas, porque estamos expresando ideas también de una cierta complejidad y por lo tanto esa sintaxis pues merece más coordinadas, subordinadas, etc. Entonces todas estas características las comparte el texto argumentativo. La diferencia es que el texto argumentativo tiene, o sea, en el texto argumentativo predomina la opinión. Por lo tanto, la función no solamente es representativa, característico del texto expositivo, sino también que existe la función emotiva, lo que os decía, que la función emotiva expresa ideas. Y como el texto argumentativo pretende convencerte de una idea, también cabe destacar que es importante la función conativa del lenguaje en los textos argumentativos, porque pretende cambiar la actitud del receptor, la actitud del lector o del oyente. Esos son los textos argumentativos. Entonces, un concepto fundamental de los textos argumentativos es la tesis. Entonces, tenemos que diferenciar tesis y tema, ¿vale? La tesis es la idea que defiende el autor. El tema es de lo que va el texto. Normalmente el tema trata sobre... o sea, se construye a partir de un sintagma nominal. Yo antes hablaba del campo semántico en el primer vídeo, del campo semántico y del tema. Yo decía, imaginaos que va de la crisis económica. Eso es el tema. El campo semántico es la economía, ¿verdad? Es como más general. El tema es la crisis económica. La tesis es la idea que defiende. Por ejemplo, cómo solucionar la crisis económica. Dando más ayudas a los bancos y por lo tanto aumentando la desigualdad de la riqueza en la sociedad, o haciendo una redistribución de riqueza, por lo tanto bajando impuestos a las clases medias y clases bajas y subiendo impuestos a las clases adineradas, porque al fin y al cabo no están dando trabajo, sino que lo están quitando. Son dos puntos de vista diferentes, ¿vale? En un caso es un punto de vista de que estaría representado por ciertos periódicos, otro por otros autores, periódicos, expertos, etc. Son dos puntos de vista diferentes y por lo tanto dos tesis distintas que compartirían un mismo tema y un mismo campo semántico. Esta es la diferencia entre campo semántico, tema y tesis. Atendiendo a la posición de la tesis, podemos decir que el texto argumentativo tiene tres estructuras diferentes. La estructura deductiva es aquella en la que la tesis está al principio, la estructura inductiva es aquella en que la tesis está al final, y la estructura encuadrada es aquella en la que la tesis está al principio y al final, en los dos, así, ¿vale? Así. Esa es la estructura encuadrada. No tiene que ver con que sea algo corto, ¿eh? En el libro había un texto que era cortísimo y la estructura era encuadrada, o sea que ojo con eso. Vale, venga, seguimos. Bueno, ya hemos acabado lo que son las 4 tipologías básicas, ¿vale? De textuales. Recordad también que la tipología textual se pregunta tanto a nivel teórico como a nivel práctico, o sea que aprended de cada tipología textual a haceros, redactaros un texto de unas 100 palabras, ¿vale? Ahora no me acuerdo cuántos son, 120 aproximadamente creo, ¿vale? Para definir las características de esa tipología textual. Y por otro lado, eso ya lo habéis hecho conmigo a lo largo de los años con más frecuencia, digamos, que eso es la parte práctica, ¿vale? Porque es lo que más cuenta. Dentro de esta parte argumentativa, expositiva, hemos visto 3 tipos de texto, el ensayo, texto científico y texto humanístico. El ensayo predomina todavía más la función emotiva, la parte de la opinión es todavía más subjetivo, hay más lenguaje connotado, y de hecho esa parte connotada tiene que ver con una parte de función poética, quieren hacer el mensaje mucho más bonito, más atractivo para el espectador, y eso hace que el ensayo también a veces pueda entrar en la categoría de texto literario como un género literario aparte. Por otro lado encontrábamos los textos científicos y humanísticos, que ambos eran textos académicos. En el libro estaba dividido en 2 bloques, yo lo hice en uno porque realmente tienen muchos puntos en común en cuanto al uso de tecnicismo y bueno, la estructura y la definición de si se trata de un texto expositivo o argumentativo. Los criterios para diferenciarlos son los que acabo de explicar y ya está. Entonces la diferencia básicamente es temática, ¿vale? Es una diferencia temática entre humanidades y ciencias que cada vez esta diferencia tiene menos sentido porque ambas cosas están relacionadas, ¿vale? Y de hecho, todas estas políticas educativas que hay de reducción de las humanidades no tienen sentido, de la misma manera que no tendría sentido de reducir la parte científica. Tienen que equilibrarse y tenemos que construir una sociedad en la que, digamos, todo el mundo esté bien entrenado
educado y formado en diferentes tipos de inteligencias, y no solamente la parte humanística y científica, sino también la musical, la kinésica, la interpersonal, intrapersonal, etc. Eso es hacia donde tenemos que tender, ¿vale? Por desgracia, la educación es un poco simplista, separa y encima evita toda la parte reflexiva, creativa, etc. Esto es un problema que toda mi opinión, hay en la educación y que no me puedo reprimir y tengo que decir, ¿no? Que tengo que criticarlo. Una tipología textual que nos pasamos bastante tiempo son los textos periodísticos. Los textos periodísticos tienen como objetivo informar, ¿vale? Y entonces ahí veíamos un poquito, yo hacía algunas, las partes que están en rojo en el PowerPoint no, son mías, no entran, ¿vale? Son opinables y son, bueno, son cosas más externas, cuestiones más externas, ¿no? al tema del periodismo. Centrémonos. A ver, importante en los textos periodísticos saber que en un periódico existen varias secciones, existen diferentes tipos de periódicos, existen diferentes tipologías, qué sé yo, según la frecuencia, según la temática, según si es de pago o no, según el sistema de financiación, existen muchas maneras de clasificar los periódicos. Las secciones también nos pueden decir un poquito qué tipo de periódico es en cuanto a si es un periódico de economía, de política o de deportes o de qué es, ¿no? Es muy característico cuando tú lees un artículo de periódico fijarte en la parte visual o en la parte de tipografía, por tanto columnas, acompañamiento de elementos icónicos o ilustraciones y pues los títulos, el subtítulo, la entrada, el cuerpo del texto, toda esa parte de estructura externa también es interesante. En cuanto a la estructura interna, teníamos las 6 Ws, ¿vale? Dónde, cómo, cuándo, por qué, a ver, bueno, voy a ser mejor en inglés. El why, who, what, how, ¿no? El cómo, when y where, ¿vale? Dónde y cuándo. Todas las 6 puntos que podéis aprender en inglés si os acordáis lo de las 6 Ws o en castellano. Esto tiene que estar en un texto. Aparte de eso, la estructura suele ser primero contextualizar, ¿vale? Es la estructura interna, ¿eh? Contextualizar, explicando, por ejemplo, estas 6 Ws, ¿vale? Estos 6 puntos básicos. Luego vas al meollo. Y luego en la última parte a veces hay una referencia como al pasado, anteriormente ya se había producido un accidente de estas características. O decir, ahora se ha producido este acuerdo y se volverá a ratificar dentro de un año. O sea, hay una referencia hacia el pasado o hacia el futuro muchas veces, ¿vale? En los textos periodísticos. Después, bueno, por supuesto, todos los elementos característicos de textos expositivos y argumentativos están presentes. De hecho, tenemos una clasificación entre 3 tipos de textos periodísticos: informativos, de opinión y los mixtos. Los informativos predomina el texto expositivo. Ahí teníamos la noticia y el reportaje, cuya diferencia básica era que es más amplio y más profundo, ¿vale? El reportaje, pero tienen un fuerte componente expositivo y por lo tanto tiende a la objetividad. Lo cual no significa que sean la verdad, ¿vale? Porque pueden estar manipulados, pero no hay una expresión clara de la opinión por parte del emisor, tanto en la noticia como en el reportaje. En cambio, la opinión, en el artículo de opinión, la opinión del autor queda patente a través sobre todo de estructuras de pensamiento, yo creo que de emoción incluso, me indigno ante, y también léxico valorativo a punta pala, ¿vale? Este léxico valorativo son esos adjetivos que son más subjetivos y que te permiten decir que ese texto es tendencioso hacia una posición, la que sea, ¿no? Después tenemos el editorial, que es el género periodístico que determina, digamos, la opinión del periódico. A veces afirmado por el director, a veces no afirmado, y es la opinión del periódico. También tiene esta estructura argumentativa. Y luego las cartas al director, que están producidas por los propios lectores y que son textos muy pequeños, son potentes, por tanto la sintaxis muy simple, concisos, hiperresumidos, etc. Perdón, en informativos he dicho noticia, reportaje y habría otro, el de las agencias de noticias, que era el breve, ¿vale? El breve, es que además la ha recordado la carta al director, porque también la sintaxis suele ser más simple. Es cierto que últimamente las agencias de noticias hacen también
noticias largas, pero lo característico de agencia F o Reuters es que envían una noticia así como muy rápida y la venden deprisa, ¿vale? La venden deprisa al periódico y se ha acabado. Y entonces si es una noticia súper importante, aparece así tal cual, ¿no? Ha habido un accidente muy importante, un choque de dos trenes en unas vías, pues esto rápidamente, datos y se ha acabado. No valoran ni de quién es responsabilidad, ni dramatizan sobre el tema, ¿no? O sea, no lo espectacularizan como muchas veces se hace, sobre todo desde la televisión, pero también a veces desde el ámbito fotográfico, ¿no? Del periodismo, el fotoperiodismo. Vale, entonces luego el otro bloque eran los mixtos, los que teníamos la crónica, ¿vale? En la que el periodista se implica emocionalmente en la noticia, no solo es que da su opinión, sino que es testigo de la noticia y se implica emocionalmente porque es testigo de la noticia, ¿no? Cuando están los enviados especiales o los corresponsales retransmitiendo las desgracias o accidentes que ha habido en el mundo, muchas veces hacen, ¿no? Realizan crónicas que están también un poquitín extensas. Otro elemento mixto es la entrevista, en la que el entrevistador puede adoptar un punto de vista objetivo y en cambio el entrevistado adoptará un punto de vista subjetivo. Eso ya depende, porque a veces las entrevistas, el entrevistador se implica tanto en el posicionamiento ideológico de la persona entrevistada que esto ya es como un panfleto entre los dos y es una conversación en que los dos tienen la misma opinión, ¿vale? Otras veces es más distante el entrevistador. Otras veces adopta el punto de vista del enemigo. Voy a hacer de malo, ¿no? Ahora soy el diablo. Y se lo dice al entrevistado para que no se sienta, ¿no? Que es un juego y ya está. Y entonces le mete caña, ¿sí? Y el último texto mixto es la crítica cultural, porque claro, si yo voy a hablar de una película, es posible que haya una parte expositiva en la que digo cuándo se estrena, en qué cine se va a estrenar, cuánto dura la película, quién es el director, los actores, cuál es el género de la película, todo eso es texto expositivo y después está la parte del texto argumentativo en la que yo voy a valorar si la película merece o no merece la pena y ahí voy a dar mi opinión. Bueno, venga, otro. Textos jurídicos y administrativos. Yo os decía ahí, en el fondo son tres, ¿vale? Jurídicos, legislativos y administrativos. Legislativos tiene que ver con la redacción de leyes, las leyes, decretos y real decretos. Jurídicos son las sentencias, los recursos y apelaciones. Y administrativos es todo el aparato burocrático del Estado. O sea, instancias, contratos, formularios, todo este tipo de tipología, denuncias también. Para entender esta tipología textual es muy importante entender quién es el emisor y quién es el receptor. Si es el Estado, si el ciudadano, es una empresa y quién es el receptor, como digo, ¿vale? ¿Cuál es la intención y en qué contexto está ubicado este texto? ¿Vale? Porque a veces hablamos de leyes y dices, ¿y quién lo ha emitido esta ley? El contrato es un contrato que es, digamos, una empresa con un particular o es una empresa que contrata a otra empresa subcontratada, por ejemplo. Por tanto, este elemento de adecuación es importante. La función lingüística, hombre, en el caso legislativo, función conativa, punta pala, ¿no? Porque la función conativa pretende dar órdenes, prohibir o restringir. En el caso de textos administrativos depende, la función lingüística puede ser representativa, por ejemplo, una instancia que tú, digamos, redactas y explicas tu situación de una forma objetiva, pero luego también hay una parte subjetiva, si quieres solicitar una ayuda económica, por ejemplo, pues ahí tú tendrás que argumentar, ¿no? Que dar tus razones y tus motivos por los cuales tú mereces realmente esa ayuda económica, por ejemplo, ¿no? Vale. Vale, esto sería. Después otros rasgos sería pues, el estilo nominal, ¿no? En la que, por ejemplo, pues hay una serie de sustantivaciones, la supresión del artículo, adjetivos antepuestos también, y predominancia en el caso de los textos legislativos de perífrasis de obligación. Luego también tenemos pues, oraciones largas, el verbo en plural majestático, registro, en el caso de las leyes puede haber un registro que sea registro oculto puntualmente, porque el objetivo de los textos legislativos es escribir algo que sea de forma muy precisa, ¿vale? Y eso es, con el lenguaje no le va bien, porque el lenguaje por naturaleza es ambiguo, ¿eh? Porque le es más eficiente que tú interpretes lo tuyo. Al cerebro no le interesa aprender cientos de miles de palabras, lo he dicho ya en los otros dos vídeos, ¿vale? Entonces, la ambigüedad, si yo digo coge la carpeta azul, azul son muchos colores de azul, ¿vale? Y ya nos va bien.
Imaginaos que tengamos que aprender una palabra por cada tonalidad de azul. No es necesario, no lo necesitamos. Los esquimales sí que lo necesitan, aprender 20 tipos de blanco y por eso lo tienen en su vocabulario, pero nosotros no. Entonces, cuando tú quieres hacer una ley precisa, una tontería como prohibido tirar el chicle, hay muchas dobles interpretaciones, alguien puede pensar, bueno, claro, pero en el caso de que, oye, ¿y si resulta que la papelera no está? Entonces, eso provoca que una tontería de ley tenga un redactado muy largo, complejo, para evitar las ambigüedades y las interpretaciones incorrectas. Por otro lado, cuando una ley funciona, se mantiene igual y eso hace que una ley se mantenga durante mucho tiempo, entonces hay un registro oculto porque esa ley se ha mantenido durante un montón de años, ¿vale? Y esa palabra, pues, a veces esa palabra se convierte en una palabra anacrónica, ¿vale? Porque, yo que sé, las pesetas están en leyes antiguas que ya es anacrónico, entonces o lo cambian o lo dejan y consideran que es anacrónico, ¿vale? Y después también encontramos palabras que son arcaísmos, que son palabras que ya no se están utilizando. Eso es algo característico también de los textos legislativos. En los administrativos también encontramos, digamos, formas de denominar al emisor de una forma indirecta, por ejemplo, el que suscribe, o el uso de las barras, y o no sé qué. Por supuesto, en estructura externa tenemos aquello del artículo 3, título, números romanos, estructuras en ABCD. En la instancia, depende del documento, la denuncia, pues habrá unos datos de formulario, expongo, solicito. En el caso del formulario hay una característica básica que es la elipsis de los verbos y de una estructura oracional, digamos, ¿no? Porque tú rellenas los huecos y a partir de ahí tú construyes el texto. Eso es un texto, ¿vale? Incluso un formulario, lo que pone en el DNI es un texto. Está significando me llamo Daniel Margarito. Lo que pasa es que no pone me llamo, ¿vale? Bien, etcétera, ¿vale? El tipo de léxico, pues en tecnicismos, léxico denotado, con mucho léxico, abundancia de léxico abstracto, de sustantivos abstractos, etcétera. Derivados muchas veces de verbos, también. Textos orales. Hay que diferenciar oral, escrito, planificado y espontáneo, ¿vale? Entonces, los programas de televisión, las conferencias, debates, entrevistas, son textos orales por lo menos parcialmente planificados, ¿vale? En el caso de unas noticias de televisión, totalmente planificados. Vamos a considerar conversación como un texto oral espontáneo, ¿vale? El diálogo lo vamos a considerar dentro de un texto narrativo, por tanto está planificado, pero con apariencia de espontáneo. Ese es el texto narrativo o el texto teatral, ¿vale? Literario, vamos a decir, diálogo narrativo, diálogo teatral, diálogo literario en general. Es un texto que quiere tener apariencia coloquial. En cualquier caso, se intenta que la sintaxis sea simple y que el léxico no sea demasiado complicado. Cuanto más espontáneo es, más coloquial y menos cuidado está ese léxico. Cuanto más planificado está, o cuando la temática y la intención, por lo tanto, el contexto entre emisor, ¿no? Los roles de emisor-receptor, pues lo exija, el léxico más cuidado va a estar si la temática es más especializada, por ejemplo. Es muy importante también el uso de los códigos no verbales, ¿no? En todo el tema de la conversación, que esto en un examen será complicado de preguntar, pero si os lo preguntan a nivel teórico tenéis que comentarlo. Hay una gran abundancia de deícticos, lógicamente, porque como estás ahí en vivo y en directo, y si está, sobre todo en los espontáneos, se está creando el texto en ese preciso instante, es muy normal hacer referencia a yo, tú, el otro día, mira esto, mira lo otro, etc. ¿Vale? Todo ese tipo de dícticos también. ¿Qué más? Hay abundancia también de elipsis, frases entrecortadas, interrogativas, exclamativas. Puede haber una función fática, ¿no? Porque en el momento a lo mejor el mensaje no estás seguro de haberlo oído y pides confirmación de que el canal está funcionando, pides que repita, función conativa también. En el caso de la conversación también hay dos reglas importantes. Uno es el principio de cooperación, que es aquel que dice que no, es como de buena fe, no vamos a dar ni más información ni menos información de la que toca. ¿Vale? Esto es en principio, lógicamente podemos mentir, pero en todo caso no lo vamos a hacer de una forma gratuita, así porque sí. Si yo doy más cantidad de información porque quiero falsificar la información, ya estoy tergiversando, ¿vale? Y estoy rompiendo precisamente el principio de cooperación, ¿vale? El otro es el principio de cortesía, que tiene que ver un poquito con la adecuación, el principio de cortesía. Tiene que ver con la intención, ¿vale? Dice que, bueno, pues que la intención es
digamos, cuando tú produces un texto, se supone que tú quieres tener un éxito comunicativo. Y por lo tanto, se supone que tú vas a cumplir ciertas normas, como por ejemplo respetar los turnos de habla, para que el acto de comunicación pueda surgir. Por eso los debates televisivos que se producen, se pisotean, ¿no? los turnos de habla a punta pala, al final no se produce realmente el acto de comunicación, por lo menos desde el punto de vista expositivo, desde el punto de vista de construir una idea de consenso, ¿vale? Una idea nueva o del intercambio, o de la mutua comprensión. A veces ya no se aspira a nada más en un debate. No, la prioridad de los debates es la comunicación de emociones. A veces en la comunicación, la pura expresión, el puro caos, para que tú, desde ese impacto emocional, te bloquee el pensamiento y no puedas realmente crear un discurso propio, un discurso de pensamiento crítico propio, en el que tú puedes estar de acuerdo con uno, con otro o con ninguno de los dos y a partir de ahí formes, ¿no?, tu propio pensamiento. Es decir, la parte emocional es importante a la hora de crear el pensamiento racional, pero cuando la cantidad de emoción está totalmente desestructurada, caótica y sin ningún tipo de organización, cuando la emoción no es inteligencia emocional, sino que es caos emocional, entonces se produce un bloqueo en el procesamiento racional de tus ideas. No puedes construir tu propio pensamiento, ¿vale? Por eso es normal que en la conversación haya, pues esto, léxico poco cuidado, sintaxis entrecortada, etc. Eso es normal. Pero si no hay algo que lo dirija, sea desde nuestro mutuo principio de cortesía, desde nuestra mutua intención de que se produzca realmente un éxito comunicativo, o sea desde un moderador, ¿no?, en el que controla, pues que en un momento alguien se puede despistar, se puede ir de la boca demasiado, ¿no? Si no hay eso, no se produce ni siquiera un texto oral conversacional. No puede producirse eso, ¿vale? Bueno, nos quedan dos textos. El texto literario, básicamente dos cosas, no, es un comentario nada más, que predomina la función poética para embellecer, y que el texto literario os tenéis que aprender 10-15 recursos los que hay en el libro, ¿vale? Anáfora, metáfora, paralelismo, sinestesia. Tenéis que aprender esos recursos literarios porque pueden entrar en alguna preguntilla del examen. Y los textos publicitarios, bueno, predomina la función conativa claramente porque su intención es la de convencer, pero también la función poética, se mezclan las dos, lo he dicho al principio del primer vídeo, ¿no? Que tú embelleces el mensaje para conseguir el objetivo de que la otra persona compre. Solo que hay que tener en cuenta que los textos publicitarios no solamente informan de un producto, puede haber rasgos de texto expositivo, sino también textos argumentativos, en el sentido de que están defendiendo unos valores. Primero, defienden unos valores, y segundo, defienden que ese producto, ¿vale?, está asociado a esos valores. Tú de entrada con esos valores ya puedes estar en desacuerdo. Por ejemplo, puedes estar en desacuerdo de que una persona sea más atractiva cuando mejor vestida esté, por ejemplo, ¿no? Podemos discutirlo, de que la imagen es muy importante, pero bueno, puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo con esa idea. Es algo opinable. Eso de entrada. Pero luego además el texto publicitario, otro valor argumentativo que propone es asociar la marca con ese valor. Y por tanto dice, no solo eso, sino que es que además es con esta marca nada más cómo conseguirás tu éxito social, ¿vale? Me olvidé decir antes con los textos argumentativos que repaséis también los argumentos, ¿vale? El argumento de autoridad, el testigo y todos los demás argumentos que también se utilizan, ¿no? Yo qué sé, cuando salen los anuncios de detergentes, siempre sale un señor ahí con pinta de lampista y tal, que a lo mejor no es lampista, tú no lo sabes, eso no deja de ser un texto ficticio, esto no está controlado. O el farmacéutico, no se sabe si es realmente un farmacéutico o no. Muchas veces te ponen el licenciado, colegiado, no sé qué. No sé yo qué tipo de control hay ahí sobre eso. En este sentido, hay que recordar también los distintos tipos de publicidad, la ilícita y la subliminal, salió en un examen de selectividad también. La publicidad subliminal es aquella que entra a través del subconsciente, ¿vale? Y la publicidad ilícita es aquella, digamos, en la que, bueno, la ilícita es la que no está permitida, pero ¿cuál era la otra? Estaba la subliminal y luego había otra en la que los valores que transmite no están prohibidos, pero son valores que son bastante discutibles, ¿vale? Son polémicos. Todavía hoy hay un montón de anuncios de detergentes en los que el protagonista es una mujer, ¿vale? Esto se llama micromachismo, ¿vale? El micromachismo es ese tipo de machismo que
se trasluce indirectamente a través de un texto, ¿vale? A través de un acto de comunicación, a través de un hábito, ¿vale? A través de un hábito. La cocina. Cuando se trata de anunciar un plato de cocina o lo que sea, generalmente, por suerte está cambiando esto, pero generalmente ponen a la mujer cocinando. Y en cambio los chefs de reconocimiento en el mundo, la mayoría son hombres, ¿no? Los reconocidos en el mundo, quiero decir, ya estoy un poco cansado. Vale. Bueno, yo creo que ya está, ¿eh? De tipología textual. Menudo rollo. Vale. Uf. Bueno, pues nada, pues espero que esto sea un poco útil, sobre todo para los que tenéis pues memoria auditiva. Siento que la tipología textual sea tan lenta, pero es que a la parte teórica en realidad la tipología textual no es tanto. Es un poco difícil de entender, pero es breve, ¿vale? Se puede poner la tipología textual en 120 palabras de un texto periodístico, por ejemplo, los rasgos. El tema que cuesta más es la práctica, es buscar en el texto que si una dixis, una anáfora, la estructura, es analizar, reinterpretar. ¿Vale? Faltaría una cosa más que son los signos de puntuación. He comentado algo de las comas, los puntos, el punto y coma, las comillas, no olvides las comillas en el examen, las mayúsculas, todo este tipo de errores y los acentos diacríticos. En el caso de la ortografía también puede entrar como pregunta en un texto, lo miráis ahí en el libro de primero, estaban explicados y ejercicios de ortografía, los hacéis y ya está, ¿vale? Y nada, espero que la tipología textual recuerda que es muy importante, ¿eh? Y los sintaxis le he dedicado más tiempo en minutos, pero aunque le he dedicado menos tiempo, la tipología textual es más importante que la sintaxis, cuenta más la comprensión lectora y la expresión escrita, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Que nada, que espero que sea útil y esto. Y cualquier cosa, pues igual hago otro vídeo, no sé, ya lo veré, ¿vale? Es un poco rollo, esta vez he usado menos esquemas y tal, porque, mira, no sé por qué, quizá porque estaba más cansado. Y nada, espero que, mira, así lo que quería volver un poquito, ¿no? Ya me había olvidado, ¿no? Hemos hecho el texto y volvemos a la comunicación, ¿no? Que el lenguaje sirve para eso, sirve para comunicarse, sirve para pensar, para construir y que cuando tú haces una reflexión sobre todo esto y que esa reflexión la aplicas al día a día, porque si no la aplicamos con la producción de textos, yo hago lo que puedo a la hora de corregir, pero en verdad tendríais que producir mucho más y yo tendría que corregir mucho más, yo tendría que ser 30 profesores, ¿vale? Para poder realmente enseñar a corregir un profesor a cada uno para poder cada día, cada día no, pero cada semana produciendo textos, ¿no? Mejorando esa reflexión lingüística que hacemos, porque si no queda en un plano teórico y al final no nos acordamos de nada, ¿vale? Pues nada, yo básicamente, esto de la comunicación, a ver, está muy bien, pero luego también hay un don, ¿eh? La gente que tiene un don no tiene ni idea de lingüística y sabe comunicar que te cagas. Esto también, queda dicho, es un poco frustrante para un filólogo. Ya sabéis que la mayoría de escritores no eran filólogos, eran de otras disciplinas. Y nada, y entonces también hay un fuerte componente de la intuición, ¿eh? Es que es una capacidad humana súper arraigada en tu propia identidad, ¿eh? El tema de la lengua es muy instintivo, ¿eh? Aunque necesitemos de una sociedad o de los padres o de unos tutores de alguien, de un contexto para aprender un idioma, es algo muy instintivo el lenguaje y maravilloso, ¿eh? Es lo que nos ayuda a ver aquí, bichitos allá, lo que nos ayuda a mirar y a entendernos, ¿vale? Entendernos a nosotros mismos y a entenderos a vosotros también, ¿vale? Ay, parece un libro de autoayuda. Bueno, suerte.